Jesús. Aleluya. Porque tú eres mi respirar, porque tú eres mi respirar, porque tú eres mi respirar, mi Jesús. Porque tú eres mi respirar, porque tú eres mi respirar, porque tú eres mi respirar. Santo tú eres, Jesús. Te adoramos, Rey de Gloria. Tú eres mi respirar, Dios. Gracias, Señor. Te damos gloria y honra en este día, Padre, por tu presencia, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Adora a tu Dios ahí donde tú te encuentras. Levanta tus manos y dale gracias. Aleluya, gracias, Espíritu Santo de Dios. Gracias, Jesús. Aleluya. Sé bienvenido en este día a tu programación, una palabra de Dios para tu diario vivir. Bienvenido en este día, esperando que la palabra de Dios ministre tu vida de una manera poderosa. Aleluya, en este momento quiero saludar a todo aquel que se va a empezar a conectar, todo aquel que va a ver esta programación más tarde. Quiero saludarte de una manera muy especial. Quiero saludar a mi madre en la República Dominicana. También quiero saludar a Marilis, enviarte un saludo a Marilis muy especial, esperando que Dios ministre tu vida en este día con esta palabra. Quiero saludar a Marisol, también al pastor Franklin Siret, a la hermana Gloria, a todo aquel que sigue esta programación. Quiero bendecir tu vida en este día. Quiero que Dios te ministre. Pon tu copa boca arriba en este día para lo que Dios va a hacer. Pon tu espíritu presto para lo que Dios te va a ministrar en este día. Yo sé que hay una palabra fresca de parte de Dios. Aleluya. Pon tu copa boca arriba porque Dios va a ministrar tu espíritu, así como ha ministrado el mío. Te adoramos, Jesús. Y para ello quiero que estemos yendo a la palabra del Señor, que se encuentra en el libro de Corintios, segunda de Corintios, gloria a Dios. Libro de segunda de Corintios, capítulo 1 y verso 8. Y quiero que estemos leyendo bajo la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así su palabra. Aleluya. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Aleluya. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos. Yo te quiero volver a repetir el verso 9. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita los muertos. Aleluya.
Esta palabra el Espíritu Santo de Dios ministraba a mi espíritu para que te la ministre a ti en este día, a ti que estás conectado, a ti que te vas a conectar, a ti que vas a ver este video más tarde. Es necesario que escuches esta palabra, es necesario que veas este video. Dios te va a ministrar a través de esta palabra bajo el tema: confía en Dios en medio de la tribulación. Confía en Dios en medio de la tribulación. Aleluya. El apóstol Pablo le habla a los corintios y le dice: no quiero que ignoréis la tribulación que me sobrevino en Asia. ¿Cuál tribulación le vino al apóstol Pablo en Asia? Fue una tribulación muy grande, la cual él perdió toda la esperanza de salvarse. Él perdió toda esperanza de conservar la vida. Y dice que perdieron su fuerza. Ellos no podían hacer nada para ellos conservar su vida. Y dice la palabra del Señor para que no confiásemos en nuestra propia fuerza, sino en Dios, que resucita a los muertos. Y yo quiero empezar definiéndote lo que significa tribulación. ¿Tú sabes lo que significa la palabra tribulación? Pena, disgusto, aflicción muy grande, congoja, producida por un dolor o un peligro grande. No sé si en este momento está pasando una situación como esta, pero déjame explicarte lo que estaba pasando con el apóstol Pablo en Asia. El apóstol Pablo era un hombre que predicaba la palabra, como muchos de los que me estarán escuchando saben, y se le levantó, aleluya, una tribulación tan grande por él predicar la palabra del Señor. Dice que un hombre platero llamado Demetrio, que hacía templecito de una diosa llamada Diana, aquel hombre al ver que su negocio estaba peligrando porque el apóstol Pablo predicaba la palabra del Señor, se levantó y reunió unos cuantos hombres más que practicaban el mismo oficio. Dice la palabra del Señor en el libro de Hechos. En el libro de Hechos dice esto la palabra del Señor, que reunió unos cuantos hombres más que practicaban el mismo oficio y se levantaron contra el apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque ellos decían que el apóstol Pablo había convencido a muchos que practicaban aquel oficio para que ya no lo practicaran más, para que dejaran de hacer aquellos templecitos de aquella diosa. Ellos temían que aquella diosa desapareciera. Ellos temían que la gente dejara de adorar a aquella diosa. El apóstol Pablo predicaba que lo que ellos fabricaban con sus manos no eran dioses. El apóstol Pablo le predicaba que lo que ellos fabricaban con sus manos no tenían ojos para ver y no tenían oído para escuchar, aleluya, pero el Dios el cual tú y yo le servimos, Jehová de los ejércitos, tiene ojos para ver y tiene oído para escuchar. Yo vengo a hablarte de ese Dios en este día, el Dios que predicaba Pablo, aleluya, y se le levantó una tribulación tan grande al apóstol Pablo que perdieron toda esperanza de sobrevivir, porque toda la ciudad, usted sabe lo que es una ciudad completa, que se le venga encima a usted. ¿Qué usted pensaría en ese momento? Usted pensaría que ya hasta ahí llegó, que ese día es su fin, que ya usted no va a salir de ese lugar, que ahí usted se va a morir. Dice la palabra que perdieron toda esperanza de salvarse para no confiar en sus propias fuerzas, sino en la de Dios que resucita a los muertos. ¿Usted sabe qué está diciendo el apóstol Pablo? Era una situación humanamente imposible. Era una situación humanamente difícil. Aleluya. Y dice que perdieron las esperanzas, pero su confianza estaba puesta en Dios. ¿Tú sabes para qué Dios nos pone a nosotros en situaciones como la que se vio el apóstol Pablo? ¿Tú sabes para qué Dios nos pone a nosotros en una situación que nos vemos muchas veces sin salida? Para que dejemos de estar dependiendo de nuestras propias fuerzas, para que dejemos de estar dependiendo de nuestros propios recursos, de lo que nosotros podemos hacer, para que podamos poner la confianza, aleluya, en el Señor. Es necesario que tú empieces a confiar en el Señor. En medio de esa tribulación te definí que tribulación es pena, disgusto, aflicción muy grande, una congoja producida por un dolor muy grande. Mira, hablarle a alguien que está pasando por una situación difícil, humanamente imposible. Vengo a hablarle a alguien que ha estado pasando por una situación humanamente imposible, que tú dices no se puede hacer nada.
Es imposible de que yo pueda hacer algo. Aleluya. Pero Dios viene hablándote en este día. El Espíritu Santo de Dios viene hablándote y ministrándote a tu espíritu en este día. Y Dios te dice, lo que es imposible para ti, yo lo voy a hacer posible. Estoy permitiendo esa situación imposible en tu vida para que tú aprendas a confiar en mí en medio de la tribulación. Confía en el Señor en medio de la tribulación. Confía en aquel, aleluya. Confía en aquel que tiene el poder para hacer todas las cosas. Es necesario que tú y yo empecemos a confiar en el Señor en medio de la pena, en medio del disgusto, en medio de esa situación difícil que te está agobiando, en medio de esa congoja de espíritu que tú tienes, que tú mismo quieres solucionar las cosas y no puedes. Empieza a confiar en el Señor. ¿Cómo usted cree que se sentía el apóstol Pablo? Ellos querían hacer algo. Él lo expresa aquí en la palabra donde acabamos de leer, gloria a Jesús, en el verso 8. Él lo expresa que fueron abrumados sobremanera. De modo que aún perdimos toda esperanza de salvarnos. Pero esto sucedió para que no confiáramos en nosotros mismos, aleluya, sino en Dios, aleluya. Amando, robo shatakai amando, robo sheama. Yo siento que le estoy hablando a alguien por el Espíritu. Yo siento que le estoy hablando a una persona que ha dicho: Señor, estoy pasando una pena muy grande. Señor, estoy pasando un dolor muy grande. Señor, estoy pasando una situación demasiado difícil y ya perdí las esperanzas y pienso que de aquí no puede salir nada bueno y pienso que ya todo se terminó. Pero el Señor te dice: lo estoy permitiendo para que no confíes en tu propia fuerza. Aleluya. Lo estoy permitiendo para que no confíes en lo que tú puedes hacer. Lo estoy permitiendo para que tú confíes en mí, te dice el Señor. ¿En quién? En Dios. En el Dios que resucita a los muertos. En el Dios que hace todas las cosas posibles. ¿Tú sabes lo que es eso? ¿Qué estaba diciendo el apóstol Pablo? Si yo me muero aquí, Dios no va a resucitar. Porque es el Dios que resucita a los muertos. ¿Sabes por qué? Porque cuando hay un propósito en tu vida, esta palabra en el nombre de Jesús, porque cuando hay un propósito en tu vida, aleluya, si te mueres vas a tener que resucitar hasta que Dios no termine lo que Dios dijo que iba a hacer en tu vida. Tú no puedes partir. Alguien tiene que entender esto. Alguien tiene que entender que fue marcado con una palabra. Alguien tiene que entender que Dios lo marcó. Alguien tiene que entender que Dios lo apartó, que Dios lo señaló, que desde antes que tú te formaste en el vientre de tu madre, Dios te separó con un propósito. Dios te señaló. ¿Tú qué piensas que Dios no tiene propósito en tu vida? ¿Tú qué piensas que no vas a cambiar? ¿Tú qué piensas que no tienes solución? Vine a hablarle a personas que están pensando que no tienen solución. Personas que están pensando que la gente no puede cambiar. Personas que están pensando que las cosas son imposibles. Vine a hablarte que en aquel momento de aquella tribulación, el apóstol Pablo está hablando de un Dios de imposible. Está hablando de un Dios sobrenatural. Te estoy diciendo que toda una ciudad se le vino encima. Toda una ciudad que adoraba esa diosa, que no quería que aquellas imágenes se dejaran de fabricar. Y toda esa ciudad se levantó en contra de Pablo. Vengo a hablarte que ese fue un escenario en el cual ellos perdieron esperanza humanamente, en el cual ellos no podían contar con sus propias fuerzas y tuvieron que abandonarse en los brazos del Señor. En este día, el Señor te dice: abandónate en mis brazos. En este día el Señor te dice: abandónate en mis manos, porque lo que tú no puedes hacer, yo lo voy a hacer. En este día el Señor te dice: confía, confía. El apóstol Pablo dijo: para que no confiáramos en nuestra propia fuerza, aleluya, sino en la de Dios. Yo quiero leerte, gloria a Jesús. Yo quiero leerte lo que dice el verso 6 del capítulo 1, verso 6 del capítulo 1, del mismo capítulo donde acabamos de leer. Y dice el verso 6, escucha bien lo que dice. Te voy a leer a partir del 5 mejor. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abundan también
por el mismo Cristo, nuestra consolación. ¿Tú escuchas? Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Pero me llama la atención esta palabra que dice que como abundan en nosotros las aflicciones, también van a abundar la consolación. Yo quiero que tú entiendas, bienaventurados aquellos que son afligidos, porque serán consolados. Yo quiero que tú entiendas que viene consolación de parte de Dios. Viene consolación. Tu Padre Celestial te va a consolar. Aleluya. Lo que tú sembraste con lágrimas lo vas a recoger con alegría. Es tiempo de cosechar aquello que tú sembraste en sufrimiento. Mira, ¿sabes qué me gusta? Me gusta que el apóstol Pablo, en una ocasión, el apóstol Pablo dijo: me he visto en naufragio. Me he visto en peligro grande de perder mi vida. Me he visto en muchas aflicciones, en muchas tribulaciones, en azotes, dice. Pero de todo me ha librado el Señor. Yo quiero que tú entiendas algo, que el Dios que tú y yo le servimos es el mismo Dios que tenía a Pablo. El Dios que libró a Pablo de aquella tribulación de muerte. El Dios que libró a Pablo de aquel naufragio. Aleluya. Es el mismo Dios que te va a librar a ti. Yo no sé, aleluya, qué naufragio tú estás pasando. Yo no sé si tienes tanto viento contrario que sientes que ya tu barca se está hundiendo, pero vine a hablarte de parte de Dios. El apóstol Pablo en muchas ocasiones perdió la esperanza de conservar la vida. Escucha esto, en muchas ocasiones no eres tú solamente, no soy yo solamente, no soy yo solamente la que piensa que Dios me dejó, que hasta aquí voy a llegar. El apóstol Pablo lo pensó. Un hombre que predicaba la palabra, un hombre que llevaba la palabra a tantos continentes. El apóstol Pablo, cuando iba en aquel naufragio, gloria a Jesús, que se dirigía a Roma a comparecer ante el César, el apóstol Pablo dice: y perdiendo toda esperanza de conservar la vida. Perdieron la esperanza de conservar la vida, y dice que no vieron ni sol ni luna por muchos días, no la vieron, y dice que perdieron toda la esperanza de conservar la vida. Pero ¿sabes qué me gusta? Que cuando ellos pierden la esperanza de conservar la vida, dice que se le apareció el ángel de Jehová y le dijo que no temiera, porque Dios le había concedido la vida de todos los que navegaban con él, y que nadie iba a perecer, y que no iba a haber pérdida de vida. Y ¿sabes qué me gusta? Que el apóstol Pablo le dijo a todos los que viajaban con él: coman, coman, coman y beban, porque ni aún ni un pelo de vuestra cabeza va a perecer. Aleluya. Hay alguien que tiene que empezar a comer. Hay alguien que tiene que cobrar ánimo en este día. El Señor te dice: cobra ánimo, empieza a comer. Aleluya. Cuando el apóstol Pablo le hablaba de comer, le estaba diciendo que cobrara ánimo, porque todos los que estaban allí no querían ni siquiera comer, de la angustia, de la aflicción tan grande que estaban padeciendo. Pues estaban viendo que se iban a morir, estaban viendo que no iban a salir de allí. Pero ¿sabes qué? Me gusta que en medio de esa situación difícil, en medio de cuando tú y yo pensamos que no vamos a sobrevivir, en medio de cuando tú y yo pensamos que todo se acabó, aleluya, aleluya. Vine a hablarle a alguien que ha dicho: se acabó, hasta aquí llegó, aleluya, hasta aquí llegué. Alguien que ha dicho: hasta aquí llegué. Alguien que ha dicho: se acabó, hasta aquí, no más. Vine a hablarte de parte de Dios. No se ha terminado, no se ha acabado. No se ha terminado. Dios de lo imposible. El Espíritu de Dios viene a hablarte de un Dios que hace todas las cosas posibles. Cuando tú pierdes las esperanzas, entonces Dios te dice: ya, Dios te dice: terminaste. Entonces ahora déjame a mí. Entonces déjame que yo ahora te muestre que para ti es imposible, pero que para mí es posible. Le estaré hablando a alguien. Alguien que me escriba amén. Si le estoy ministrando a su espíritu, escríbame amén. Aleluya. Porque esta palabra ministraba a mi espíritu. ¿Sabe por qué? Porque todos nosotros nos encontramos en tribulaciones. Todos nosotros nos encontramos en situaciones que decimos: Señor, ya. El apóstol Pablo lo dijo:
Señor, ya perdí las esperanzas. No puedo más, Señor. Hasta aquí llegué. Mis fuerzas se agotaron. Mis fuerzas se agotaron. Alguien que dice: Señor, me cansé. Señor, mis fuerzas se agotaron. Señor, perdí las esperanzas. No creo que eso se vaya a llevar a cabo. No creo que se pueda hacer nada. El Señor te dice: avanza, confía. El tema de este mensaje: confía en Dios en medio de la tribulación. Alguien tiene que confiar en Dios a partir de hoy. Alguien tiene que entender que el Dios que sacó a Pablo de aquella tribulación, de tantas personas que querían acabar con su vida, Dios lo sacó porque había un propósito en la vida de Pablo, porque no había llegado hasta ahí el propósito y todavía faltaban muchas cosas que el apóstol Pablo tenía que ver de parte de Dios. Así el Señor te dice a ti en este día: hay muchas cosas que tus ojos van a ver, hay muchas cosas que voy a hacer en tu vida, hay muchas cosas que voy a hacer en tu familia. No llega hasta ahí, no se acaba ahora. Ay, ay, ay. El Señor le ministra a alguien y le dice: no se acaba ahora. No he terminado todavía. No he terminado contigo. Estoy empezando. No has visto nada. Estoy empezando, te dice el Espíritu Santo. No pierdas las esperanzas. Ay, ay, ay. Parece que se te ha levantado el mar, las olas. Todo se te levantó. Los vientos contrarios. Cuando te dispusiste a llegar a ese destino que Dios te dijo que vas a llegar. Cuando te dispusiste a hacer lo que Dios te dijo que haga. Cuando emprendiste aquello que Dios te dijo que emprendiera. Se te levantó Sanbalá y Tobías. Se te levantaron todos los vientos contrarios. Se te levantó el mar. Aleluya. Pero el Señor te dice: tú no te vas a morir a mitad del camino. Tú vas a llegar al otro lado. Tú vas a llegar a Roma. Era necesario que el apóstol Pablo compareciera ante el César. Cualquiera diría: imposible que lleguemos a Roma. Trasládese a ese escenario. Trasládese a ese escenario en una embarcación. Aleluya. Se levantó un viento llamado Euroclidón. Un viento fuertísimo. Perdieron las esperanzas. No veían sol. No veían luna. No veían nada. Perdimos las esperanzas de salvarnos. Pero el Señor dice: vas a cruzar al otro lado. El Señor te dice: es necesario. Así como se le apareció el ángel de Jehová a Pablo y le dijo: vas a llegar y no te vas a morir a mitad del camino. Vengo como profeta de Dios en este día a hablarte una palabra de parte del Espíritu de Dios, a decirte: tú vas a llegar al otro lado. Tú vas a llegar a donde Dios te dijo. No me importa los vientos contrarios que estén aconteciendo ahora. No me importa la tormenta. El Dios que nosotros le servimos es el Dios que resucita a los muertos. ¿Qué está diciendo Pablo cuando dice el Dios que resucita a los muertos? Nosotros le servimos a un Dios de lo imposible. Pablo está diciendo, le servimos a un Dios sobrenatural. Yo vine a decirte en este día que tú tienes un Dios sobrenatural. Yo quiero decirte en este día que en medio de la contrariedad, que en medio del conflicto, que en medio de la pandemia, que en medio de lo que está aconteciendo ahora, que en medio de todo lo que se te ha levantado, en medio de todos los vientos contrarios, tú vas a llegar. En medio de todo esto, tú vas a ver la manifestación de Dios. En medio de todo esto, Dios se va a manifestar en tu vida. ¿Por qué? Porque a Dios no lo limita nada. A Dios no lo limitan los vientos contrarios. A Dios no lo limita la tormenta. A Dios no lo limita. Aleluya. A Dios no lo limita la contrariedad. A Dios no lo limitan los obstáculos. A Dios no lo limita la gente. A Dios no lo limita que se levante el mundo entero. A Dios no lo limita que se levante quien se quiera levantar. Se puede levantar Sanbalá y Tobías. Pueden venir
por 7 caminos. Tu arrabaca llamando, robo se llama. Pero yo vine a hablarle a alguien que Jehová levantará bandera. Jehová levanta bandera. Vine a hablarle a alguien de parte de Dios. Yo quiero que tú entiendas que podrán venir por un camino, pero tendrán que salir por 7, porque Jehová te va a dar la victoria. Alguien tiene que entender. Yo vine a hablarte algo específico de parte de Dios. Yo vine a decirte que en medio de esa pena, en medio de ese dolor, en medio de esa tribulación, en medio de esa congoja, Dios te va a dar la victoria. Eso fue lo que yo vine a decirte en este día. En medio de ese dolor, en medio de ese sufrimiento que está aconteciendo en tu vida, tú sabes que tribulación es un dolor muy grande. No sé si en este momento estás atravesando un dolor muy grande que te desgarre el alma. Un dolor tan grande que tú dices, Señor, no puedo más, perdí las esperanzas. El Señor te dice, confía, confía, confía en medio de la tribulación. Confía en medio del dolor. Confía en medio que no puedes. Que Dios lo está permitiendo para que confíes en Él. En el Dios que puede hacer todas las cosas posibles. En el Dios todopoderoso. Dice la palabra del Señor. Porque esta leve tribulación momentánea producirá en nosotros un cada vez y más excelente y eterno peso de gloria. Vine a hablarle a alguien que está en sufrimiento, alguien que está en dolor, alguien que tiene su espíritu congojado, alguien que ha dicho no puedo, perdí las esperanzas. Vine a decirte, esto es leve, esto es momentáneo. Vine a decirte que esto es momentáneo, esto no es para siempre. Yo vine a decirte que este no es tu estado final. Vine a decirte que este no es tu estado final. Pablo y los que estaban con él pensaban que hasta ahí, que ese era su estado final, que iban a morir en Asia, que iban a morir en aquel lugar por mano de aquellos hombres. Pero eso no era su estado final. Ese no era su estado final. Así que cobra ánimo en este día. Cobra ánimo en esta noche. Cobra ánimo. Dios está hablando a tu espíritu. Empieza a confiar. Empieza a caminar confiando. Siento que estoy hablando al espíritu de alguien. Empieza a caminar confiando en ese dolor y en esa tribulación. En eso que tú piensas que nada se puede hacer. En eso que tú perdiste las esperanzas. Empieza a caminar confiando. Empieza a decirle, Señor, yo confío en ti. Yo confío en ti. Yo confío en tu poder. Yo entiendo que en mis fuerzas no puedo hacer nada. Pero entiendo que tú lo puedes todo. Entiendo que tú lo puedes todo. Vine a hablarte del Dios que todo lo puede. Vine a hablarte del Dios que no lo paraliza nada. Gracias, Espíritu Santo. Levante sus manos ahí donde usted se encuentra. Aleluya. Y dele gracias al Padre. Dele gracias a Jesús en este día. Por lo que está haciendo en tu vida. Dale gracias. Aleluya. Santo Jesús. Te adoramos, te adoramos, te adoramos. Te adoramos, Espíritu Santo. En este momento yo oro al Padre para que sea el Señor aumentando esa confianza en Él, para que tú puedas confiar en Él en medio de la tribulación, en medio de ese momento difícil, en medio de esa ansiedad, en medio de ese dolor, en medio de esa desesperación. El Señor te dice, confía,
Confía. Es necesario que confíes. Porque cuando empezamos a confiar, ahí vamos a ver la mano de Dios obrando. Cuando empezamos a confiar, vamos a ver el poder de Dios manifestado en nuestra vida. Pero es necesario que tú confíes. Es necesario que tú le digas, Señor, heme aquí. Es necesario, aleluya, en esta hora habrá alguien que pueda decir, Señor, reconozco que no he estado confiando, como debería, pero a partir de ahora, deposito mi confianza en ti, aleluya. A partir de ahora no voy a confiar en lo que yo puedo hacer. A partir de ahora no voy a confiar en mis recursos, en mis métodos. Voy a confiar en ti. En este momento levanta tus manos y cierra tus ojos. Aleluya. Yo siento de parte del Señor orar para que el Señor active tu fe. Hay una activación que se va a producir en tu espíritu. Aleluya. Hay una activación que se va a producir en tu espíritu. Y esa activación, ¿sabes cómo se llama? Es la fe que Dios depositó en ti, que se va a activar. Siento que la fe de muchas personas que estaba dormida se activa ahora. En el nombre de Jesús. Espíritu Santo. Espíritu Santo. Sé tú despertando, Padre, todo lo que tú has depositado en tus hijos. Toda esa fe, Padre. Esa medida de fe que tú depositaste en ellos. Sé tú avivándola ahora. En tu nombre, Padre. En el nombre de Jesús. Y yo declaro, Dios, que empiezan a llamar las cosas que no son como si fuesen. Que tú empiezas a llamar las cosas que no son como si fuesen. Aleluya. Las cosas que no son como si fuesen. ¿Alguien me está entendiendo esta palabra? Tú vas a empezar a llamar las cosas que no se han materializado aquí abajo. Tú vas a empezar a llamarlas como si ya estuvieran materializadas, como si ya tus ojos lo estuvieran viendo. Tú vas a empezar a declarar aquello que Dios te ha mostrado en revelación, aquello que Dios te ha dicho. Tú empiezas a declararlo, tú empiezas a llamarlo. Ay, ay, ay. Empieza a llamar las cosas que no son, porque van a ser. El Señor te dice, empieza a profetizarle al valle, empieza a profetizar a tu casa, empieza a profetizarle a tus hijos, empieza a profetizarle a esa montaña que se tiene que mover, empieza a profetizarle a tu matrimonio en esta hora, te dice el Espíritu de Dios. Empieza a llamar las cosas que no son, porque van a ser, van a tener que ser. Aleluya. Por la fe, por la fe, por la fe. ¿Sabe por qué? Porque somos llamados a caminar por fe y no por vista. Vine a hablarle a alguien, vine a decirle que el justo por su fe vivirá. El justo por su fe vivirá. Vine a decirte algo. Quiero que tú me escuches bien esta palabra. Lo que te va a mantener de pie es la fe. Lo que te va a mantener de pie, lo que te va a mantener vivo, como mirando al invisible, como se sostuvo Moisés 40 años en el desierto, es la fe. La fe en lo que tú no has visto, la fe en aquello que tú crees, en aquello que Dios te ha dicho, en aquello que Dios te ha mostrado. La fe en el Señor. Eso es lo que te va a mantener de pie. Eso es lo que te va a mantener caminando. Por eso el Señor te trae esta palabra en este día y te dice, confía en medio de la tribulación. Y ya te dije lo que es una tribulación. Es dolor, es pena, es angustia, es una situación difícil. Es algo que te quita la tranquilidad, que te desconcierta. Tú que perdiste las esperanzas, en este día el Señor te imparte fortaleza.
te imparte paz. Espíritu Santo, yo te doy gracias por lo que tú has hecho en este día, Señor. Sigue ministrando las vidas que están conectadas en este momento. Sigue ministrando todo aquel que está conectado. Ministra su vida de una manera poderosa, Señor. Espíritu Santo, que puedan aprender a confiar en ti. Y quiero decirte algo, que aprender a confiar en Dios en la situación difícil no es fácil, pero se puede. Se puede. Se puede. No te voy a decir que es fácil, pero se puede confiar en Dios en medio de la pena, en medio del dolor, en medio de aquello que te duele tanto, en medio de aquello que te ha robado la paz, en medio de aquello que te ha dejado intranquilo, que te ha dejado desconcertada. Se puede confiar en Dios. Se puede confiar en Dios. Se puede confiar en Dios. Cuando todavía tú no has visto lo que tú estás esperando, se puede confiar en Dios. Ay, ay, ay. Vine a hablarle a alguien que se puede confiar en Dios. Ay, 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 Espíritu Santo de Dios. Gracias, Jesús. Adora a tu Padre Celestial en esta hora. La presencia del Señor está en este lugar. Y yo sé que también se está moviendo ahí en tu casa. Recibe paz en esta hora. En el nombre de Jesús. Recibe paz. El Dios que le dio paz a la tsunamita en aquel momento de dolor, en aquel momento difícil, es el mismo Dios que te da paz en esta hora. Recibe esa paz. Espíritu Santo, gracias. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Ay, 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 Espíritu Santo, gracias por ese aceite fresco. Hay un aceite fresco que está cayendo sobre ti. Hay un aceite que Dios está derramando sobre tu vida. Tu arraba sheta namando robo sheta kayama. Espíritu Santo, gracias. Declaro que a partir de hoy no eres la misma. Declaro que a partir de hoy no eres el mismo. Declaro que a partir de hoy tu vida cambia. Declaro que a partir de hoy tú empiezas a confiar en el Señor. Declaro que a partir de hoy Dios marca un antes y un después en tu vida. En tu vida. Sigue orando. En medio de la tribulación, sigue orando. Porque Dios va a hacer lo difícil, lo imposible para ti. Dios lo va a hacer posible. Y quiero terminar con esto. Mira, cuando Pedro estaba encarcelado y lo iban a matar, aquella misma noche Herodes lo había mandado a buscar para matarlo a Pedro. Estaba encarcelado. Dice la palabra del Señor que la iglesia oraba sin cesar. La iglesia oraba sin cesar. Aleluya. Alguien tiene que entender esta palabra. Alguien tiene que seguir orando en medio de la tribulación. Alguien tiene que seguir orando en medio del dolor, en medio de la prueba, en medio de la pena, en medio del desierto. La iglesia oraba sin cesar. Y aquella misma noche que mandaron a buscar a Pedro, ¿sabes qué pasó? Que llegó el ángel de Jehová primero. Yo vine a hablarle a alguien y yo vine a decirle a alguien que el ángel de Jehová va a intervenir. Yo vine a hablarte de parte de Dios que el ángel de Jehová se va a meter. El ángel de Jehová va a entrar. ¿Tú qué piensas que todo terminó ahí? ¿Tú qué piensas que ya todo terminó? Quizás Pedro, no sabemos lo que pasó por la mente de Pedro. Pedro estaba encadenado. Pedro estaba atado. Pedro estaba encarcelado. Tenía una sentencia de muerte aquella noche. Pero el ángel de Jehová llegó primero. Hay alguien que Dios le está diciendo hoy. Es hoy que Dios te lo está diciendo. Voy a llegar primero. Voy a llegar primero. Por eso en esta hora yo oro para que se cancelen
toda arma forjada que el enemigo ha levantado en tu contra, en el nombre de Jesús. Todo plan que el enemigo ha hecho en tu contra se cancela, lo declaro inoperante en esta hora, en el nombre de Jesús. Y el Señor te dice en esta hora, sigue orando, sigue orando, sigue orando, sigue orando. Cuando Pedro salió de la cárcel, la iglesia estaba orando. Sigue orando, porque la oración en medio de la tribulación, ¿sabe qué va a provocar la oración? La oración va a abrir las puertas que tú con tus fuerzas no puedes abrir. La oración va a abrir las puertas, va a abrir los candados que tú con tus propias fuerzas, con tus propios recursos, no puedes abrirlos. La oración lo va a abrir. Ora, confía, Dios lo va a hacer en esta hora. Dios te bendiga de una manera poderosa. Te bendigo en el nombre de Jesús. Dios bendiga tu vida. Dios bendiga tu casa. Dios te bendiga de una manera sobreabundante en este día. Aleluya. Espero que esta palabra haya sido edificación para ti. Comparte esta palabra para que pueda llegar a otros. Comparte para que la palabra de Dios pueda seguir expandiéndose. Gloria a Jesús. También puedes suscribirte a mi canal de YouTube. Gloria a Dios. Para así cada vez que se suba una predicación, te sea llegada una notificación y puedas verla. Dios te bendiga. Recuerda que este ha sido tu programa, una palabra de Dios para tu diario vivir. Recuerda que el jueves vamos a estar a las 6 de la tarde transmitiéndote otra palabra para tu diario vivir. Muchas bendiciones. La paz del Señor. Bendiciones.